Hola chiquillos, yo soy Ricardo de la iglesia Fuente Church Santiago, ya, y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes, ya. Hoy nuestra palabra tiene que ver con ser centinela, con torre de vigilia. Hoy nuestra palabra se llama atalaya, y si tú quieres entender un poquito al respecto de eso, vamos al video. Para comenzar esta palabra yo quiero explicarles qué quiere decir atalaya. Atalaya no es una palabra tan común en nuestro tiempo, entonces yo quiero explicar qué es una atalaya, qué quiere decir esta palabra. Bueno, antiguamente en las ciudades que eran fortificadas, que tenían un muro alrededor, ya que tenía una muralla alrededor de la ciudad. Estas ciudades tenían algunas torres que eran torres de vigilia, y estas torres de vigilia donde había un guardia que se quedaba mirando qué pasaba alrededor de la ciudad. Esta torre se llamaba atalaya, y después con el tiempo el guardia que quedaba en la torre empezó a ser llamado también de atalaya. ¿Ya? Entonces esto es una atalaya, es la persona que queda arriba de la torre de vigilia mirando qué está pasando alrededor de la ciudad. Esto es una atalaya, ¿ya? Y bueno, que la Biblia habla respecto de eso y nos enseña, y por qué estamos hablando de eso, vamos a ver en la palabra. Así que les invito que abran sus Biblias ahí en el libro de Ezequiel, el capítulo 33. Nosotros vamos a leer del verso 1 al 6 para empezar a hacer este estudio y entender un poquito qué la palabra nos enseña al respecto de este tema. Va a decir así: El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país, y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para divertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable por su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte, ¿ya? Bueno, vamos a entender en qué contexto todo eso está pasando. Primero, el libro de Ezequiel es un libro que es escrito por el mismo profeta Ezequiel, ¿ya? Y el libro junta todas las profecías que fueron entregadas a Ezequiel al respecto de él mismo, al respecto del pueblo de Dios en aquel tiempo, y también al respecto de lo que vendría para el pueblo de Dios después de él. Entonces son profecías para aquel momento, para la vida de él y también para el futuro. En este caso hay un contexto profético en todo lo que él está hablando, en lo que leímos en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer un poquito más adelante, nosotros vamos a ver que esta profecía tiene que ver con el mismo Ezequiel, porque después Dios le va a decir: tú eres este centinela, que dice en este lenguaje que es la NBI, pero en otros va a decir atalaya mismo, ¿ya? Entonces va a decir que él es este atalaya, él es este centinela, ¿ya? Pero también tiene que ver respecto de lo que el pueblo estaba pasando, porque Dios estaba hablando al respecto de lo que vendría para el pueblo de Israel, que sería la persecución y todo eso, y que tendrían que escuchar lo que el profeta estaba hablando. Y también tiene un contexto de preparación para el nuevo pacto que va a venir con Jesús, enseñando que nosotros seríamos estos atalayas también. Entonces esto también se encuadra para nosotros como una profecía para nuestro tiempo, ya hablando al respecto de la postura del atalaya. Entonces todo eso tiene que ver
con esto que estamos leyendo. Si vamos a entender específicamente lo que el texto está hablando, él está diciendo así, Dios está diciendo al profeta Ezequiel, cuando viene guerra en un pueblo y este pueblo entonces levanta la torre de atalaya y pone una persona como atalaya arriba de esta torre, la responsabilidad de esta persona que está arriba es avisar cuando el riesgo viene, es preparar la ciudad para la guerra en este sentido. ¿Y qué hace él? Él toca una trompeta, él toca un instrumento que va a avisar al pueblo que viene el enemigo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir específicamente Dios? Dios va a decir, mira, si el atalaya avisa y el pueblo le hace caso, bueno para todos, el pueblo se va a liberar de la guerra y todo eso. Pero si el pueblo no hace caso y el atalaya avisa, culpable el pueblo, que no le hizo caso al atalaya. Pero si el atalaya no avisa, ya el pueblo sigue siendo culpable de su muerte porque se murió por su iniquidad. Pero el atalaya también va a tener que dar cuentas porque no ha avisado lo que pasó. Es esto que él está hablando al respecto del atalaya. Y bueno, ¿por qué conversar al respecto del centinela o del atalaya en este contexto de iglesia? ¿Por qué conversar una palabra al respecto de eso? Bueno, porque nosotros somos los atalayas del nuevo pacto. Nosotros como cristianos hoy somos atalayas del nuevo pacto, del pacto que fue hecho en la sangre de Cristo. Ya nos fue dada una tarea que es la misma tarea, nos fue dada una función que es la misma función que la atalaya tenía en este tiempo. Ya nosotros fuimos llamados para cumplir en la misma función. Mira lo que va a decir, lo que Pablo nos va a decir en un texto que yo uso mucho en las palabras que yo predico, que es el texto de 2 Corintios 2 del 14 al 17. Mira lo que va a decir a nosotros Pablo ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios. Nos va a decir, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pero para estos somos olor de muerte que lo lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que lo lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Eso va a decir... Y si hacemos un paralelo a lo que Dios está hablando al profeta Ezequiel y a lo que Pablo nos está hablando ahora, vamos a ver que es la misma conversa, es la misma cosa que se está diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, ustedes son los que llevan el olor de Cristo en todos los lados. Ya para algunos van a ser olor de vida, para otros olor de muerte para muerte. Y ahí en el profeta Ezequiel, ¿qué está diciendo? Ustedes son los atalayas, ustedes van a avisar de la venida del enemigo, ustedes van a dar la noticia que tiene que ser entregada. Ya, pero si unos escuchan y otros no escuchan, esto no tiene que ver con ustedes, pero todos tienen que escuchar, porque de ustedes va a ser cobrado lo que ustedes no anuncian. ¿Ya? Entonces tiene que haber sinceridad en lo que ustedes anuncian. Entonces lo mismo está diciendo después Pablo. Pablo está diciendo, mira, nosotros no traficamos con la palabra, antes hablamos con sinceridad en la presencia de Dios y de la parte de Dios, ya como enviados de Dios. Entonces los dos están hablando la misma cosa. Los dos textos nos están llevando a entender que nosotros somos atalayas, personas que predican, que enseñan, que anuncian lo que viene, ¿ya? Entonces, eso es. Pero entonces, si fuimos llamados a ser atalayas, si esta es nuestra función también, ya, si debemos ser eso también, ¿qué hace un atalaya? ¿Qué específicamente hace un atalaya? Si fuimos llamados a ser centinela, ¿qué hace exactamente un centinela en este contexto? ¿Ya? Entonces yo quiero hoy también compartir con ustedes 3 funciones de la atalaya en aquel tiempo que tienen que ver con funciones que son nuestras funciones hoy.
de lo que Dios nos llama para vivir hoy. ¿Ya? Bueno, la primera función del atalaya es ser visionario. ¿Qué es ser visionario? ¿Ya? ¿Qué es ser un visionario? Si tú lo vas a buscar en el diccionario, va a decir que es el que posee o cree que tiene visiones. ¿Ya? Va a decir que el que tiene ideas extravagantes, ya que es un idealista, que tiene ideas grandiosas. ¿Ya? Esto es un visionario. O sea, es alguien que ve más allá que todos. Ya es alguien que mira hacia adelante y ve más allá que los otros. Esto es un visionario. Y esta era la función específica del atalaya. El atalaya se quedaba en una posición, en un lugar en la ciudad, donde él tenía efectivamente esta condición de ver más allá que todos los otros. Era siempre el primero que veía cuando venían provisiones, ya porque lo veía de lejos que estaba llegando las provisiones. Cuando venía, no sé, una comisión de un rey, él veía de lejos que estaba veniendo la comisión del rey. Él veía de lejos cuando venía el enemigo, ya mucho antes que todos. Él incluso las condiciones del tiempo, él lo veía antes, porque estaba tan alto y viendo tan lejos, tan más que los otros, que él miraba hacia lo lejos y veía las nubes y decía, va a llover en tantos días, porque él estaba en una posición y él tenía una posición en la ciudad que era una posición privilegiada para tener una visión más allá que todos los otros. Entonces el atalaya, el centinela, él tenía esto de ver más que los otros. Era un visionario. ¿Ya? ¿Y qué lugar era este que lo ponía en esta condición? ¿Qué lugar era este que quedaba a él, que lo ponía en esta posición, que le daba esta ventaja ya de ver más que los otros? Este lugar era la torre de vigilia. Este lugar donde él quedaba, que le daba esta condición de ser un visionario, de ver más allá que los otros, ya era la torre de vigilia. Él se quedaba ahí en la torre de vigilia. El atalaya, él tenía la visión más esclarecida, más clara que los otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él estaba en la torre de vigilia. Él veía hechos, él veía condiciones que los otros no veían porque estaba en la torre de vigilia. ¿Y qué es la torre de vigilia para nosotros hoy? ¿Qué es la torre de vigilia? Estoy seguro que si tú estás algún tiempo en la iglesia, ya has escuchado al respecto de torre de oración, de torre de vigilia de oración, relacionando la vigilia con el tiempo de oración. Y efectivamente la torre de vigilia para nosotros es la oración. La Biblia nos va a incentivar a tener una vida de oración para tener esta visión más lejos, ya, para vivir en la torre de vigilia, ya. Bueno, nosotros vamos a tener ahí que la Biblia nos dice de vida de oración, ejemplos, porque son muchos textos bíblicos, la verdad, que nos van a incentivar a tener una vida de oración. Por ejemplo, Marcos 13:33, ya nos va a decir, para mirar, vigiar y orar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pronto viene el tiempo de Dios y todo eso, entonces nos va a decir, vigilen y oren. Tengan esto en ustedes. Ya en 1 Tesalonicenses 5:17 va a decir, orar sin cesar. Ya que nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto va a decir el texto ahí. Y hay muchos otros textos. Pero la Biblia ampliamente nos va a incentivar a estar en la torre de vigilia. A estar en la posición, estar en el lugar en nuestra vida donde eso nos va a traer esta condición de ser visionario. De tener más visión que todos que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Ser visionario es estar constantemente en contacto con la mente de Cristo, ya, para pensar como Él. Y por eso la oración es tan importante, porque nosotros solo vamos a tener más visión cuando tenemos la mente de Cristo. Y la única forma de tener la mente de Cristo es relacionarse con Cristo, con el Espíritu Santo,
que está en nosotros. Ya, mira lo que va a decir, va a ser larga la lectura, pero va a ser muy aclarador en este sentido. Ya el texto ahí de 1 Corintios 2, del 7 al 15, que nos va a decir así: más bien, exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie. Mira, el texto es súper largo, pero acá Pablo nos aclara todo lo que estábamos hablando hasta este momento. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo: la sabiduría de Dios que el mundo no pudo tener porque no tenía comunión con este Dios, ya está en nosotros. Pero no porque Dios quiso derramarle en nosotros, y sí porque Él derramó su Espíritu en nosotros, y nosotros tenemos relación con este Espíritu a través de la oración. Y así como el espíritu del hombre conoce la mente del hombre, el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y se la revela a nosotros. Y por eso nosotros tenemos esta sabiduría. Entonces nuestra visión, que tiene ventaja, nosotros, el hecho de que seamos visionarios, tiene que ver con nuestro tiempo de oración con Dios, nuestro tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver. Entonces por eso es tan importante. El atalaya era un visionario porque veía más que los otros que estaban a su alrededor. Ya, entonces el atalaya del nuevo pacto es un visionario porque tiene la mente de Cristo y mira más allá que los otros porque tiene la mente de Cristo. Entonces esta es la primera función del atalaya, ser visionario. La segunda función del atalaya era anunciar los riesgos. Ya, él tenía una función muy simple, que era anunciar los riesgos. Entonces el atalaya tenía que, cuando venían los enemigos, estaban llegando los enemigos, él veía a lo lejos los enemigos, ya, y él tenía que tocar la trompeta y empezar a avisar: mira, vienen los enemigos. Y ahí los soldados escuchaban eso, se preparaban para delante en el portón. Las personas que eran civiles iban a sus casas o iban a un lugar fortificado para protegerse. La función de él era anunciar los riesgos, ya, pero ya él no tenía la función de impedir que la persona viviera en estos riesgos. La persona, la atalaya tenía la función de anunciar que los riesgos venían, pero no la función de impedir que las personas vivieran cualquier cosa, que fuera decir vivir los riesgos o protegerse de estos riesgos. Esto no era función del atalaya. Ya, el atalaya no tenía la función de proteger el pueblo exactamente. Él solo daba la información: viene el enemigo, hagan lo que ustedes quieren hacer. Eso hacía el atalaya. Nosotros podemos ver eso muy bien en el texto de Ezequiel 33, que es nuestro texto base. Ya él va a decir, va a dejar cambiando ahí, haciendo una traducción bien directa de lo que Dios habla ahí. Él va a decir: si el atalaya avisa
ya, y el pueblo se salva, bueno para todos, ya, se salvarán todos, ya, muy bueno. Si él avisa, ya, y el pueblo no se importa, malo para el pueblo, ya, malo para el pueblo que se iba a morir, y esto era problema del pueblo. Pero si el atalaya no avisa, ahí el pueblo iba a sufrir los problemas por culpa del mismo pueblo, el texto está diciendo. Pero del atalaya se iba a cobrar la sangre del pueblo porque él no había avisado. Ya, eso, ¿qué nos muestra esto? Que la responsabilidad del atalaya no era proteger o salvar al pueblo, sino que era solamente dar el aviso. Su compromiso era con el anuncio que tenía que hacer. Cuando veía el enemigo, él tenía que hacer el anuncio. Eso era la responsabilidad, anunciar los riesgos. Esta era la responsabilidad del atalaya. ¿Y qué eso nos enseña? ¿Qué eso nos enseña a nosotros? Ya que somos los atalayas del nuevo pacto, como estoy hablando desde el comienzo. Bueno, primero que nuestra función es anunciar el evangelio, orar e interceder por las personas. Esta es nuestra función. Pero la decisión de si estas personas van a vivir con Dios o no, eso ya huye de nuestras manos. Porque la función de la atalaya no es decidir por la persona qué ellas van a hacer con esta información, sino que es solo dar esta información. Nosotros no tenemos que decidir por la persona. Esto es algo de ellas con Dios. Nosotros tenemos que anunciar. El anunciar el evangelio, las cosas que nosotros anunciamos, los riesgos que nosotros anunciamos, ya tienen que llevar a las personas más cerca de Dios y no ofenderla. Ya, vamos a pensar en un ejemplo al respecto de eso. Nosotros, no sé, quizá en la casa tenemos a alguien que es un alcohólico y que no conoce a Cristo, ¿ya? Y nuestra función no es estar todo el tiempo diciendo a esta persona, tú vas para el infierno porque es un alcohólico, porque no sé qué, o estar en la calle diciendo, todos ustedes van al infierno porque son todos malos, y estar juzgando y agrediendo a las personas. Esta no es nuestra función, porque nosotros no tenemos la función de decidir por ellas. Nosotros tenemos la única función de anunciar el evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo en esta situación? Dar testimonio con nuestra vida. Que nuestra vida hable de las transformaciones que el Espíritu Santo hace, de las transformaciones que Dios hace en nuestra vida, y que nuestra vida hable. Y cuando nosotros vamos a hablar de algo, que hablemos del amor de Cristo, de la transformación de Dios, de lo que Él puede hacer para las personas que queremos que sean transformadas, que reciban este anuncio que estamos haciendo nosotros. Ya, eso no quiere decir que en algún momento el Espíritu Santo no nos va a guiar a ser confrontadores a una persona, pero tenemos que estar siempre concentrados en hacer aquello que el Espíritu Santo nos está guiando. Ya, nosotros somos el buen perfume de Cristo, que era lo que estaba hablando ahí el texto de 2 Corintios 2, del 14 al 17, para los que se salvan y para los que no se salvan. Ya, nosotros tenemos que concentrarnos, no en hacer la decisión por las personas, y sí en ser el buen perfume, tanto para los que se van a salvar, cuanto para los que se van a condenar. Nosotros necesitamos ser de esta forma, así como la palabra nos enseña. El atalaya del nuevo pacto tiene el compromiso con su mensaje, con el mensaje que tiene que llevar, ¿ya? Y con aquel, o sea, Dios, que le entregó este mensaje. Entonces, este es el compromiso del atalaya del nuevo pacto, de nosotros que somos llamados a hacer este atalaya. Ya, el segundo punto la segunda función es anunciar los riesgos, ¿ya? Y el tercer punto, entonces, la tercera función del atalaya, del centinela, ya, es guardar. Mira, el hecho de que había un centinela en la ciudad, ya, él hacía con que él traía paz para la ciudad. ¿Por qué? Porque él estaba vigilando los riesgos, ya. Entonces, las personas del pueblo de Dios que vivían en la ciudad, que tenía el centinela, que tenía el atalaya, ellos vivían su vida tranquilo, porque ellos sabían que había una persona que estaba vigilando
para ver cuando venían los riesgos. Entonces las personas vivían tranquilas, vivían en paz en medio del pueblo de Dios, porque sabían que alguien estaba ahí. Entonces no estaban preocupados con las cosas que estaban pasando fuera de la muralla, porque estaban concentrados en las cosas que estaban pasando adentro de la muralla, porque había alguien que estaba cuidando, y esta persona que estaba cuidando era el atalaya, era el centinela, era la persona que había sido separada para eso. O sea, así debemos ser nosotros. Ya, nosotros tenemos que ser guardianes ya del reino de Dios. Ya, eso es lo que fuimos llamados. Nosotros tenemos que cuidar con las doctrinas y las cosas que son enseñadas en medio del pueblo. Nosotros fuimos llamados a guardar. Ya, nosotros tenemos que cuidar con las cosas que entran en el reino de Dios. Y este trabajo de todo cristiano, de todo atalaya, las influencias, las enseñanzas y todo eso que viene para medio del pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar atentos si efectivamente eso que se está enseñando, eso que se está hablando, viene de la parte de Dios. Mira lo que va a decir ahí en Hechos 17:11, va a decir que los cristianos de Berea eran reconocidos como más nobles, ya más nobles que los cristianos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos recibían la palabra, pero todo lo que recibían iban a conferir en la palabra, ya en la Biblia. Ellos recibían, venía alguien a predicar y ellos recibían la persona y la persona predicaba, pero todo lo que la persona hablaba para ellos iban a conferir en la palabra para decir, mira, eso está en la palabra, eso no está en la palabra, eso todo está hablando, está muy bien lo que él está haciendo, lo que él está diciendo. Eso lo va a venir como reconocimiento, como parte importante del pueblo de Dios, porque cuidaban todas las cosas en la palabra. ¿Y cómo hacemos entonces para ser guardianes, así como los cristianos de Berea o como los atalayas, para ser guardianes del reino de Dios, de las cosas que son predicadas, enseñadas en el reino de Dios? Bueno, conociendo las escrituras como los cristianos de Berea. En Mateo 22:29, Jesús va a reprender los saduceos porque ellos manipulan la palabra conforme su voluntad para tener beneficios propios, pero efectivamente no conocen la palabra, no dejan que la palabra les enseñe, no dejan ser guiados por la palabra. Entonces, la verdad, nosotros necesitamos conocer las escrituras. Una buena forma de conocer las escrituras y estar aprendiendo eso es tener buenos maestros. Ahí en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, ya Pablo va a dar un consejo a Timoteo, le va a decir, mira Timoteo, tú sigues predicando la palabra, sea para confrontar, sea para calmar el corazón, pero predica la palabra, enseña lo que está en la palabra y no molestes tu corazón, porque va a venir una generación que va a buscar maestros para ellos, ya que solo hablen las cosas que les agrada el corazón. No maestros que le van a enseñar la palabra, no maestros que lo van a confrontar, sino que maestros que solo les van a enseñar cosas que sean buenas para sus corazones. Entonces, ¿qué le está diciendo? Él encerra diciendo, tú no hagas esto, sigas siendo confrontado por la palabra. Él está diciendo efectivamente, busca buenos maestros para tu vida, Timoteo. Busca buenos maestros para tu vida, los que te van a enseñar la palabra y no lo que tú quieres en tu corazón. Sea confrontado por la palabra. Nosotros tenemos que cuidar para que nada que no sea de la palabra de Dios, nada que no sea de la enseñanza de Dios, venga a entrar en nuestra vida o entrar en el reino de Dios. Esta es nuestra función como cristianos. Tenemos que conferir en la palabra y conocer la palabra. Ya el atalaya del nuevo pacto, él toma cuidado ya para que la paz de la palabra de Dios reine adentro de la muralla del reino de Dios. Esta es nuestra función como atalaya. Nosotros fuimos llamados para ser atalaya de esta generación. Nosotros fuimos llamados para ser centinelas de esta generación. Y hoy el desafío es que nosotros nos despertemos como centinelas de Dios en nuestra generación.
ya, que seamos buenos en ser visionarios, que seamos buenos en anunciar los riesgos que vienen en este mundo, que seamos buenos ya en guardar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya en extraer la paz de Dios en medio del pueblo. El desafío de hoy es sermos centinelas. ¿Ya? Esta era la palabra que quería compartir contigo hoy. Te pido que baje tu cabeza, cierre tus ojos. Vamos a hacer una oración para que esta palabra nos venga a hablar profundamente a nuestros corazones. ¿Ya? Dios, delante de tu presencia te pido que vengas a ministrar nuestros corazones, que vengas a derramar de tu voluntad, que nosotros vengamos a entender y ser estos atalayas que son necesarios, que tú nos llamas a ser para esta generación, que anunciemos tu palabra, que seamos guardias de tu voluntad, que anunciemos el riesgo, que seamos visionarios. Dios, ven a ministrar todo eso en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Fue un gusto estar con ustedes hasta este momento. Te pido, deja tu like, comparte esta palabra, apoya a nosotros en las redes sociales, en todo lo más que hemos hecho. Ya, chao, chao, besitos y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.